Hola, en el siguiente video se representarán varios puntos sobre el desarrollo humano y el crecimiento de un niño. El crecimiento es el aumento continuo del tamaño en un organismo, consecuencia de la proliferación celular, que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del mismo. El desarrollo es típico de los cambios en los distintos procesos, cuya trayectoria concuerda con la de la mayoría de los individuos de la misma especie, edad y contexto sociocultural. Los cambios en la función del organismo en su contexto social comienza con la concepción y continúa a través del ciclo de vida. La maduración son los procesos de crecimiento físico que de manera importante influyen para dar lugar a un desarrollo de conducta ordenada o sujeta a un tipo conocido. Cuando vemos que cierta conducta aparece en todos los miembros de una cierta especie, aproximadamente en una misma época, sin que haya mediado un entrenamiento especial, podemos decir que es el resultado de la maduración más que del aprendizaje. Ciclo vital. El ciclo vital es una característica específica definida por su duración potencial, por el número, extensión y características de sus etapas de desarrollo. Etapas del ciclo vital. Infancia. Aprenden a andar, a reptar, a comer sólidos, a hablar, a controlar los esfínteres, las diferencias sexuales y el pudor sexual. Se prepara para aprender a leer, forma conceptos y aprende el lenguaje para describir la realidad física y social. Esta es una etapa, proceso de continuos cambios físicos, psicológicos e intelectuales. En los niños, su crecimiento es más acelerado, cambian de talla y peso más rápido, indican el tamaño relativo de las prendas de vestir o del calzado, y el peso corporal es la fuerza que genera la gravedad sobre el cuerpo humano. La adolescencia. En este punto existe la experiencia, que es el conocimiento de algo o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido, una o más veces. Relaciones más maduras y nuevas relaciones con pares de la misma edad de los sexos. Aceptación del propio físico y utilización eficaz o acertada. Adquisición de independencia emocional de los padres y otros adultos. Preparación para la convivencia en pareja y la vida en familia. Edad adulta joven. En esta etapa existe un estadio, es un proceso de desarrollo, unidades reconocibles e identificables de las demás, por la aparición de determinados caracteres que indican modificaciones fundamentales. Sus características son la elección de la pareja, aprendizaje de la convivencia con pareja, formación de una familia, crianza de los hijos, gestión de la casa, capacidades físicas que alcanzan el máximo de efectividad. Existe destreza manual y una mayor agudeza visual. Edad adulta mayor. Preparación y estimulación de los hijos y otros niños. Se convierten en adultos felices, adquisición de responsabilidad social y cívica como adultos, logro y mantenimiento de una actuación, rendimiento, comportamientos satisfactorios en la carrera ocupacional propia, desarrollo de afectividades de ocio adultas, relaciones con el cónyuge como persona, aceptación y ajuste a los cambios físicos y fisiológicos con la edad, ajuste al envejecimiento de los progenitores. La vejez es una etapa de vida que comienza a los 60 años y es considerada la última etapa de vida y forma parte del envejecimiento, establecimiento y afiliación explícita al grupo de edad correspondiente, adopción y adaptación de los roles sociales de manera flexible, establecimiento satisfactorio de cambios vitales físicos. El desarrollo cognitivo, emocional y social, los cuales no pueden plantearse como entes separados, puesto que están fuertemente interconectados, recibiendo influencias mutuas y retroalimentándose con gran fuerza. Todos estos aspectos están implicados y tienen un protagonismo evidente en el desarrollo y configuración de la inteligencia de las personas, cuyos pilares principales quedan asentados, al igual que ocurre con los aspectos más básicos de la personalidad de todo ser humano. Desarrollo físico de niños de 3 a 6 años.
El desarrollo físico es un proceso en el que intervienen factores como la información genética, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación y el bienestar emocional. En conjunto, la influencia de estos factores se manifiesta en el crecimiento y en las variaciones de los ritmos de desarrollo individual. En el desarrollo físico de las niñas y de los niños está involucrados el movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, la proyección y la recepción, consideradas como capacidades motrices básicas. Crecimiento y cambio corporal. Durante los años de juego, los niños adelgazan y crecen y la grasa se convierte en músculo. Se modifican muchas de las características diferenciales del niño pequeño. Desaparece el vientre prominente, la cara ya no está tan redonda, las extremidades se alargan y las dimensiones de la cabeza se hacen más proporcionadas con respecto al resto del cuerpo. Las habilidades motoras de los niños aumentan a esta edad considerablemente debido a la combinación de la maduración cerebral, la motivación y la práctica, ya que la mayoría de los juegos y actividades que se realizan en este periodo van acompañados de un importante movimiento físico. El superyo, aspecto de la personalidad que representa los valores e ideales sostenidos por los padres, se desarrolla a través de la introyección, que equivale al proceso por el cual el niño se identifica con el padre del mismo sexo. El superyo tiene dos aspectos: el yo ideal, que son los debo, vale decir el comportamiento al que aspiramos y por el que somos recompensados y nos sentimos orgullosos. La convivencia son los no debo, es decir, el comportamiento por el que somos castigados y del que nos avergonzamos o sentimos culpables. El yo es la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras dos. Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del superyo, así como las demandas de la realidad con los intereses del ello por satisfacer deseos inconscientes. El ello, su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. Nutrición y salud. Ámbitos de vida saludables tienen la posibilidad de prevenir el desarrollo de enfermedades a lo largo de la vida, en especial la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la obesidad o el cáncer. Además, los hábitos alimentarios se establecen en los primeros años y permanecen en el tiempo. La salud del niño incluye el bienestar físico, mental y social. Estimulación temprana. Estimular y potenciar las capacidades y destrezas que muestra el niño. Compensar o prevenir cualquier deficiencia en su neurodesarrollo. La educación o estimulación temprana es un conjunto de técnicas de intervención educativas que pretenden impulsar el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño durante la etapa infantil de 0 a 6 años. Los 8 estadios de Erikson. 1. Confianza básica contra desconfianza básica, de 0 a 1 año. 2. Autonomía contra vergüenza y duda, de 1 a 3 años. 3. Iniciativa contra culpa, de los 3 a 6 años. 4. Industriosidad contra inferioridad, de los 6 hasta la adolescencia. 5. Identidad contra confusión de rol, durante la adolescencia. 6. Intimidad contra aislamiento. 7. Generatividad contra estancamiento. La etapa prenatal. Germinal. Son las células sexuales, óvulos y espermatozoides que son utilizadas por los organismos con reproducción sexual para transmitir los genes de generación en generación. Los óvulos y los espermatozoides se llaman células germinales, en contraste con las otras células del cuerpo que se llaman células somáticas. Va de 0 a 2 semanas. Se desarrolla la cabeza y el tronco. Embrionaria. El periodo que se produce entre la fecundación y el parto dura normalmente de 3 a 8 semanas. Se forman estructuras y órganos corporales, comienza a bombear sangre, se forman ojos, nariz y cuello. Fetal. Del feto es la evolución del embrión de los mamíferos durante el tiempo que dura el proceso de gestación. En el caso de los seres humanos es de 37 y 41 semanas. El paso de la etapa embrionaria a la etapa fetal se produce en torno a las 8 semanas desde el momento de la concepción y dura hasta que se reproduzca el nacimiento del niño.
Generalidades de los mecanismos hereditarios en la etapa prenatal. Genotipo. El genotipo se expresa durante la información codificada en el ADN de los genes. Se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. Fenotipo. Son las características que podemos observar y de este depende de sus genes y del medio ambiente. Las características observables con su apariencia, su conducta y estas son afectadas desde su concepción. Epigénesis. Es la visión del desarrollo según la estructura y la función de un organismo, la cual surge como resultado de la interacción compleja entre factores genéticos y no genéticos. Anormalidades genéticas. Algunas anormalidades genéticas pueden ser ya que la madre consumía drogas o estuvo expuesta a radiaciones en algún espacio del virus o le faltan nutrientes y esto afecta su físico y estado psicológico del bebé. La ontogenia. El desarrollo de los embriones del ser humano pasan por un estadio en el que se tienen hendiduras y arcos en el cuello que son idénticos a las hendiduras faríngeas y los arcos branquiales de los peces. Esta observación apoya la idea de que los pollos y los seres humanos comparten un antepasado común con los peces. Por lo tanto, los caracteres del desarrollo, junto con otras pruebas, pueden utilizarse para construir las filogenias. Bibliografías utilizadas. Papalia, Diane, Desarrollo humano. Tiva Mosca, Rudy. Etapa de 6 a 20 años. Se relacionó con diferentes teorías y conceptos como teoría de Erik Erikson. Etapa 4. La voracidad contra inferioridad de 5 a 13 años. En este periodo tuve comparaciones con los demás, el querer hacer infinidad de actividades y planes. Yo ya era capaz de reconocer mis habilidades y las de mis compañeros. Quería ponerlas a prueba continuamente. Insistía en enfrentarse a tareas más desafiantes. Quería apuntarme a todas las actividades y me enfadaba cuando perdía un juego o una competición. Etapa 5. Exploración de la identidad contra difusión de la identidad, de los 3 a 20 años. Durante esta fase me preguntaba continuamente una sola cosa: ¿quién soy yo? Empecé a moldear mi propia personalidad, elegía a quién quería parecerme y qué rol quería desempeñar en la sociedad. Para ello, la vida social adquiere un papel importante. Teoría de Vygotsky. Desarrollé mi aprendizaje mediante la interacción social, fui adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico. El papel de mis padres de apoyo, dirección y organización del aprendizaje en el paso previo al que yo pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad exigía. Descubrí cómo resolver y realizar por sí mismo la tarea, de un modo más eficaz que si solamente se les hubiera explicado cómo solucionarla. Por ejemplo, en un ejercicio que no podía hacer, mis padres me enseñaban cómo y yo seguí los mismos movimientos que ellos. Teoría de Sigmund Freud. En esta etapa mi mente estaba consciente de todo aquello lo que me daba cuenta en un momento particular. Las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. Era capaz de recordar aquellos recuerdos que no están disponibles en este momento, pero eran capaces de traer a la conciencia. En la inconsciente incluía todas aquellas cosas que no son accesibles a mi conciencia, tales como mis impulsos o instintos, así como otras que no podía tolerar mi mente consciente, tales como las emociones asociadas a las traumas que presentaba en la etapa. Teoría de Piaget. Concibía al mundo de manera sorprendentemente diferente en comparación con los adultos. Empecé a tener comprensión al mundo que me rodeaba y luego experimenté discrepancias entre lo que ya sabía y lo que descubría en mi entorno. Etapas operacionales concretas. Las tuve de 7 a 11 años aproximadamente. La etapa operacionales formales comienza en mi adolescencia y se extendía a los 20 años. Yo distinguía múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el mundo que me rodeaba. Tuve la nueva información que utilicé para modificar, añadir o modificar esquemas previamente existentes. La genética. De mi madre heredé una enfermedad llamada anemia. En la genética heredé el color de ojos, tamaño de ojos. De mi padre heredé el color de cabello y la estatura baja, la forma de caminar y algunos gestos. Con algunas similitudes no nací o tardé en reconocerlas. Estas las tengo actualmente.
La nutrición. El entorno familiar y escolar ejercía mucha influencia en la determinación de mi actitud hacia determinados alimentos y el consumo. Yo destacaba hábitos frecuentes como omitir alguna de las comidas, ingerir refrigerios, consumir comidas rápidas, no comer con la familia, seguir dietas e indicaciones médicas, iniciar una actividad física, incluyendo alimentos con carbohidratos complejos. Esto ha sido de los 6 a 18 años. Lenguaje. Cuando tenía la edad de 8 años hablaba mal y empleaba poco vocabulario, tenía un retraso simple del habla, pero esto no significa que los sentimientos sean menos intensos. Yo solía ser muy sensible y perspicaz. Mi lenguaje se desarrollaba dependiendo del progreso físico, psicológico, social entre los 5 y los 14 años. El dominio del lenguaje, con él aprendí a comprender el mundo que me rodeaba, de los 6 a 10 años, y predominé el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejoré la comprensión del entorno y adquirí nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Por medio de las redes sociales diariamente incorporé nuevos términos o simples abreviaciones en mi vocabulario, mientras otros dejan de ser utilizados en mi círculo social. Componentes del sistema nervioso, de 6 a 20 años. El hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que mis hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. A los 12 años se logra la adquisición completa del repertorio lingüístico, fonología, léxico, gramática. Es el número creciente de interconexiones neuronales. La neurocorteza comienza con mi desarrollo con el establecimiento de una capa plexiforme, primordial en el telencéfalo, que procede y es indispensable para la formación de la placa cortical. Sucede de los 6 a 16 años. De 6 a 16 años, el cráneo aumenta su circunferencia unos 2 a 3 centímetros. Las características de la maduración cerebral nos da una vez más explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas. Tiene la importante misión de regular y coordinar las funciones y actividades del cuerpo. Una de sus particularidades es que las células que la forman, a diferencia del resto del organismo, carecen de capacidad regenerativa. Sistema muscular. 6 a 11 años utilicé ejercicios isocinéticos que concluían con un significativo aumento de la fuerza contra las lesiones y como posibilidad de aumentar la capacidad de rendimiento y el bienestar psíquico. Pueden probar un efecto positivo del entrenamiento de la fuerza en mí. De 9 a 12 años fue mi edad óptica para el aprendizaje, o fase de la capacidad óptica del aprendizaje motor. Disponía de una capacidad espontánea de imitación, lo cual reviste gran importancia en el aprendizaje motor y entrenamiento técnico. La capacidad de rendimiento deportivo, altura del salto, mejora de la velocidad, etc. Favorece en general el desarrollo del rendimiento de las capacidades físicas y hace posible el aprendizaje de las habilidades motoras. De 10 a 12 años de práctica sistemática, la madurez para la mayor parte de los deportes se sitúa hacia los 20 años. Desarrollo motor para designar la formación de mis capacidades implicadas en los procesos de aprendizaje y coordinación del movimiento que se realizan mediante el sistema motor y el sistema nervioso central. De 16 a 20 años se caracteriza por el equilibrio de las proporciones corporales y la estabilización del sistema óseo. Organización perceptiva. El objetivo de la percepción de la forma es que comprendí los procesos por medio de los cuales el sistema visual genera la experiencia perceptiva de un objeto a partir de la información contenida en la imagen retinaria. Los mecanismos y procesos que el sistema visual para extraer, interpretar y dar significado a la información sobre los objetos de mi entorno. La percepción es la forma en la que vi el mundo que me rodea. También es el proceso por medio que seleccioné, organicé e interpreté los estímulos dentro de un panorama significativo y coherente del mundo. El desarrollo motor se considera como un proceso secuencial y continúa relacionado con el proceso por el cual los seres humanos adquieren una enorme cantidad de habilidades motoras. Exploré el entorno más ampliamente e iniciar la interacción con los demás. Tuve las habilidades motoras más perfeccionadas. Finalizaremos mencionando las siguientes etapas. Etapa de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años.
ya elaboraba pensamientos concretos y era capaz de utilizar lógica para llegar a conclusiones. El raciocinio se limita por lo que podía oír, tocar y experimentar. La etapa de las operaciones formales, a partir de 11 a 12 años hasta los 15, era capaz de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas no ligadas a un caso concreto, desarrollar la capacidad de hipótesis y resolver problemas más complejos. Estas etapas son importantes para nuestra vida, ya que es un bienestar para nosotros. Adultez tardía. Cambios físicos. Pérdida de masa muscular que puede llegar a ser de hasta 40%. Esto implica una mayor dificultad en la realización de las funciones motoras, menor resistencia al ejercicio y es uno de los principales factores determinantes de la dependencia de las personas mayores. Pérdida de textura y elasticidad de la piel, adelgazamiento y encanamiento del cabello, disminución de la talla corporal, adelgazamiento de los huesos, pérdida de dientes y problemas de encías, problemas de visión, propensión a la osteoporosis. Vista. Hipermetropía. Establece a los 60 años. Dificultades para percibir la profundidad, el color y los cambios abruptos de la luz, sensibilidad a la luz intensa y ceguera nocturna. Cataratas. Áreas nubosas y opacas que causan visión borrosa, ceguera o glaucoma. Oído. Dificultades para escuchar sonidos de alta frecuencia, pérdida moderada o grave del oído, desorientación espacial y pérdida de equilibrio. Gusto. Se pierden papilas gustativas y el bulbo olfativo. La gente come menos y a menudo está desnutrida. Fuerza. Disminuye claramente y se limita a ciertas actividades. La coordinación puede volverse torpe, pues la persona necesita más tiempo para reaccionar a un estímulo. El procesamiento de la información es lento. En la piel se vuelve más pálida y manchada. Adopta una textura parecida al pergamino. Las varices son comunes. Cabello. Se toma más delgado y de color gris blanco. Canicie y calvicie. En la estatura disminuye porque los discos de la columna se atrofian. Existe encorvamiento por osteoporosis, jorobamiento. La composición de los huesos cambia, originando probabilidad de fractura. El sueño. Se tiende a despertar durante la noche y a presentar dificultad para volver a dormir. Sueños ligeros y menos periodos de sueño profundo y reposo. Degeneración celular. Los RL logran generar daño. La célula tiene mecanismos de reparación específicos para la zona dañada, proteasas, lipasas, etc. Cuando la célula envejece, la mitocondria produce una mayor cantidad de radiales libres y los mecanismos de reparación se hacen insuficientes. Entonces, en la célula se produce un estado de estrés oxidativo crónico, debido al desbalance entre los factores prooxidantes y antioxidantes. La cantidad de estrés oxidativo aumenta con la edad del individuo y se postula que es la principal causa del envejecimiento. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Generalmente una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad. Es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos e interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades durante el transcurso del tiempo. Los 65 años se considera que ha llegado a la edad adulta tardía, última etapa del ciclo de la vida, y con ello una serie de cambios que revelan la vejez como una etapa y el envejecimiento como un proceso de vida continua que se ha recorrido. Se encuentra deterioros de sistemas y funciones del organismo, una menor capacidad para adaptarse a las diferentes situaciones provocada por la disminución de los mecanismos, aparición de problemas de salud, aislamiento y la sensación que la vida se acaba con características que acompañan la pérdida de salud en la persona del mayor.